poder, ¿no?, estar aquí en este espacio de reflexión, donde todos pues de alguna forma podemos participar. Quiero ajustarme el tiempo lo más exacto posible para poder después dar paso a ese diálogo, que creo que siempre es mucho más enriquecedor. Y bueno, pues hablar sobre todo y compartir, que es lo que más me gusta, compartir sobre un tema que me apasiona, ¿no?, que es el comprender qué es lo que somos y poder llegar a vivir desde esa paz, ¿no?, interior, que de alguna manera todos estamos como buscando, ¿no? Para comprender lo que somos, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es conocernos. Y es imposible, ¿no?, si no nos conocemos, poder comprendernos. Conocerse pues es saber quizá la verdad de lo que somos cada uno. Cuando uno decide comenzar este camino del autoconocimiento, bueno, pues hay un cambio en su actitud, un cambio en la visión de la vida, ¿no? Y empiezan a ocurrir cosas mágicas y maravillosas. Yo no sé vosotros, pero yo me he pasado casi la mitad de mi vida intentando cambiar el mundo, cambiar a las personas que tenía cerca y bueno, llegó un día en que me di cuenta que era yo la que tenía que cambiar si quería que las cosas de fuera cambiaran. Pero eso me costó pues cerca de 40 años. Cuando me di cuenta, sobre todo, pues que era inútil, ¿no?, el luchar de esa manera por intentar cambiar a los demás, ¿no? Fue entonces cuando yo comencé ese periodo, ese trabajo de introspección que a mí personalmente me transformó la vida. Al conocimiento se puede llegar de dos maneras. Podemos llegar a conocernos a través del entendimiento y a través de la comprensión. Son dos cosas muy diferentes, entender y comprender. Entender, pues llegamos a ese conocimiento a través de un análisis, de una reflexión, y a través de la comprensión, o llegamos a comprender a través de lo que de la identidad, ¿no?, por identidad, por lo que somos. Yo comprendo lo que soy y a partir de ahí puedo empezar a vivir desde lo que soy, ¿no? Si no lo comprendo y no lo conozco, pues muy difícil, ¿no? Conocerse, por tanto, se puede decir que es, bueno, pues una condición sine qua non, ¿no?, para vivir desde la paz, desde la tranquilidad, desde la serenidad. Y aquí, pues, yo siempre lo digo, no hay medias tintas. Uno o se conoce y tiene paz, o no la tiene. Quiero decir que uno no puede llegar de lunes a viernes y ser feliz y estar tranquilo y contento y tener paz porque va a un trabajo donde se desarrolla como persona y llega después los viernes a casa y bueno, pues entra a lo mejor en un estado depresivo, en un estado incómodo, pues porque no está a gusto, ¿no? Y al contrario, a la inversa pasa lo mismo, personas que están felices en sus casas, pero bueno, no pueden conciliar esa felicidad, ese estado de bienestar, con su trabajo, pues porque después pues tiene trabajos que no les gustan, jefes que les presionan, compañeros con los que no tienen ningún tipo de empatía. ¿Por qué ocurre todo eso, no? ¿Por qué no encontramos esa estabilidad, ese estado de paz en todas las facetas de nuestra vida? Yo pienso y comparto, y los que no estoy de acuerdo, pues después en el diálogo, si queréis, podemos compartirlo, que muchas veces nos comprometemos con las cosas y con las personas sin ni tan siquiera saber de qué va la vida, qué es esto de la vida, qué es esto de conocerse, ¿no? Y casi todos, si os dais cuenta, repetimos un mismo patrón de comportamiento. Nacemos, crecemos, estudiamos, nos preparamos para buscar trabajo, un trabajo que nos dé seguridad, con contrato indefinido para poder comprometerme con más cosas, una hipoteca, me comprometo con personas, me caso, me comprometo con más personas, tengo hijos, en algunos de los casos se llega al divorcio, después del divorcio me sigo comprometiendo porque me vuelvo a enamorar de otras personas y así, sin darnos cuenta, va pasando nuestra vida.
un patrón repetitivo que es casi siempre similar al de todas las personas que conocemos. Hasta que un día, por algún momento, por algún motivo, por alguna cosa, ¿no? Pues la vida te para, te confronta, te azota, o simplemente hace un test de personalidad y te preguntan, ¿te identificas con tu vida? Y claro, ahí es cuando viene el problema. ¿Cómo me voy a identificar con una vida si yo ni tan siquiera me conozco? Entonces empezamos con los vacíos existenciales, etc, etc. Nos identificamos quizás con un personaje que no somos capaces de reconocer porque en nuestra identidad más profunda no la conocemos. Y surge la pregunta, que seguramente a muchos de vosotros ha surgido alguna vez en algún momento de vuestra vida, ¿desde dónde tomé esas decisiones hace muchos años? ¿Desde lo que debía de ser o desde el ser? Cuando yo trabajé este aspecto de mi vida, insisto, me di cuenta que llevaba 40 años pues rodando por la vida sin saber quién era y lo peor de todo, tomando las decisiones más importantes y más decisivas que podía tomar, ¿no? Sin embargo, la primera pregunta, en ese momento en el que yo me di cuenta que no sé lo que había hecho, porque no sabía ni tan siquiera quién era, la primera pregunta que se me ocurrió hacerme fue, bueno, vale, si he llegado hasta aquí, ¿quiénes son las personas que han podido influir a lo largo de todos estos años para que yo tomara esas decisiones? Y seguramente pues estaréis de acuerdo conmigo que principalmente son la familia, especialmente los padres, pues los compañeros del colegio, los amigos, después nuestro a nivel profesional, nuestras parejas, nuestros hijos, son personas que influyen mucho a la hora de tomar decisiones en nuestra vida, ¿no? Y te das cuenta, como me di yo cuenta en su día, que nos pasamos la vida muy preocupados por cuidar esas relaciones, que son las relaciones que quizás para nosotros desde un nivel más superficial pueden ser las más importantes, ¿no? Pero nos tenemos que dar cuenta que pasarnos la vida intentando agradar a esas personas, pues cuando te encuentras con gente que te dice, sí, yo no sé ni por qué hice esta carrera, pues porque mi padre era médico, era abogado, pues yo seguí los pasos de mi padre, o me casé con esta persona, pues porque mi madre se llevaba muy bien con él o con ella, y bueno, era lo que tocaba, casarse, ¿no? Y muchas veces pues llega a cuestionarte y a ver que llega a un momento en tu vida que no sabes por qué has hecho las cosas, ¿no? Y te das cuenta que has tratado de intentar, pues mejorar esas relaciones que en realidad lo que tenías que haber hecho era cuidar la relación más importante de la vida, que es la relación que tenemos con uno mismo, ¿no? Con nosotros mismos. Quizá esa relación sea la más difícil de todas. A través de esa relación nosotros entramos en contacto con una vocecita, con un ser muy especial que nos está diciendo muchas veces una serie de cosas que no nos gusta escuchar y que los intentamos, si nos dais cuenta, apagarla, o callarla, porque no nos gusta lo que nos dice esa voz interior, ¿no? Buscamos ruido mental, buscamos televisión, buscamos música, buscamos teléfono, deporte, y en el peor de los casos pues se buscan adicciones, ¿no? ¿Por qué? Por no dejar que se exprese algo que hay en mí, una voz que me está diciendo algo que no quiero escuchar, ¿no? Además, precisamente esa voz aparece, no sé si os ha pasado alguna vez, cuando más vulnerables nos sentimos, cuanto más enfermos, cuanto más problemas, cuanto más, pues más débiles, ¿no? En algún sentido energéticamente nos encontramos, ¿no? Solo cuando nos descubrimos y nos conocemos en el camino del autoconocimiento podemos reconocer la grandeza que tenemos en nuestro ser, solo a través del camino del autoconocimiento. Bien, Raymond Peinecker, no sé si lo conocéis, un gran teólogo
y filósofo que estudió mucho las religiones occidentales y sobre todo las orientales. En su obra póstuma, El agua de la gota, utilizaba una metáfora con muchísima frecuencia para referirse a este tema de quiénes somos y qué somos, porque son dos partes, quiénes somos y qué somos. Y él planteaba una cuestión: ¿somos una gota de agua o el agua de la gota? Todos somos una gota. Él decía que todos somos una gota que puede desaparecer en algún momento, pero también somos agua, un agua que va a permanecer, como él decía, a formar parte de un enorme océano de existencia. Él decía que somos agua de la gota que se convierte en vida. La separatividad quizá sea el hecho más doloroso que el ser humano vive, lo que pasa es que no nos acordamos. Y ese anhelo de unidad con algo, no sé si vosotros lo habéis vivido, me imagino que sí, va a ser una constante en nuestra vida hasta el día en que muramos. San Agustín lo decía muy bien: nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Sentirnos separados de la fuente hace que nos sintamos de alguna manera solos, ¿no? Y vivimos como una parte de la realidad sin ver la totalidad. A mí me gusta compararlo esto con una moneda. Si cogéis una moneda, la moneda tiene una cara, tiene una cruz, pero son partes que no saben que pertenecen a una realidad mucho más grande, que es una moneda. Y eso, así de esa forma como viven muchas personas. Y eso es como un vivir a media. Si somos un ser multidimensional, como ya se ha comprobado, pues tenemos que olvidar esa idea fragmentada, ¿no?, de lo que es el ser. El ser no es un cuerpo que va por un sitio, un espíritu que va por otro, una mente que va volando por otro lado. Tenemos que tener una visión holística del ser. Es la única manera de poder ver que nuestra individualidad toma sentido dentro de una totalidad. A mí hay una frase que me gusta mucho que dice: no somos un cuerpo viviendo una experiencia espiritual, somos un espíritu viviendo una experiencia corporal. Es muy distinto. Y nos pasamos la vida luchando por ese vacío existencial, ese anhelo del que hablaba San Agustín. No sabemos qué nos pasa, es que tengo ansiedad. No tienes ansiedad. Lo que tienes es un anhelo, un vacío existencial por sentirnos separados desde el mismo instante en el que nos arrancan del vientre de nuestra madre. Es como si nos desconectaran de esa fuente y comenzáramos a caer como en un sueño donde olvidamos realmente quiénes somos. Fijaros, el bebé siente miedo. El bebé, cuando la madre está lejos, llora. Pero el bebé se calma cuando oye a su madre, cuando huele a su madre, cuando escucha a su madre, cuando siente la ternura de su madre. Y entonces, a partir de ahí, se siente seguro en el mismo instante en el que entra en contacto con ella. Sentimos que formamos parte de algo y eso es lo que nos da seguridad, confianza, esperanza. Después, si tenemos un ratito, hay de un libro de Edith Stein que hablaba muy bien de estas ideas de unidad con el todo y me gustaría compartirlo con vosotros, ¿no? Bien, si no sabemos lo que somos, mucho menos vamos a saber a qué estamos unidos. Hay muchas personas que piensan que de alguna manera el vivir desconectado de ese yo con un todo es lo que nos hace tener una perspectiva muy diferente de la vida. Fijaros, venimos vacíos de juicios. Cuando somos bebés no tenemos ningún tipo de juicio, ningún tipo de prejuicio hacia nada.
pero sí nos vamos llenando de prejuicios conforme vamos creciendo. Desde que somos muy pequeños, pues aprendemos a juzgarnos de manera muy dura, ¿eh? Bueno, pues porque hemos recibido una serie de información o de etiquetas que nos han ido colgando sobre la realidad, sobre lo que existe fuera de nosotros, y cada uno a través de nuestra historia personal, pues nos construimos una autoestima, nos construimos una seguridad, nos construimos, no sé, pues más o menos unos complejos, y pasamos la mayoría de la vida mimetizados en ese personaje que le damos vida tan pronto como nacemos. Echar un poco el tiempo para atrás y pensar que desde que nacemos, ese ser que viene a la vida, se le pone un nombre, se le asigna una raza, una nacionalidad, una religión, un color rosa si eres niña, un color azul si eres niño. Nos van como colgando etiquetas como en un árbol de Navidad. Pero no digo que cierto sentido de pertenencia sea importante, porque es muy importante sentirse que pertenecemos a algo. Necesitamos sentirnos que somos parte de una familia, de una sociedad, de un grupo, pero sin fanatismo, como digo yo siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque esa etiqueta de alguna manera puede hacer que nos olvidemos realmente de quiénes somos nosotros. Y a partir de esa visión condicionada de lo que somos, empezamos a operar por el mundo desde el miedo. Y sabéis que los 3 miedos principales del ser humano es miedo a morir, miedo a perder personas o cosas y miedo a ser abandonado, a no ser aceptado. Todos sabemos que operar desde ese plano no es vivir. Operar desde ese plano es sobrevivir, es poner en marcha los mecanismos de supervivencia como humanos que somos, ¿no? Y vivir desde ese estado, como dijo Pepe esta Navidad en el ayuntamiento, es vivir bloqueado, es vivir asustados y es vivir defendiéndose. Imaginaros que aquí entrara ahora mismo un león por esa puerta. ¿Qué sentimos todos los que estamos aquí? Miedo. ¿Cómo vamos a actuar? Pues defendiéndonos, huyéndonos o bloqueándonos. Son las 3 formas que opera el ser humano desde el miedo. Claro, el problema, hasta ahí todo bien. El problema se complica cuando una mañana te levantas, te miras al espejo y no te reconoces. Y entonces dices, ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿He sido yo esa persona que ha actuado así? Y te miras al espejo y no sabes quién eres. Podemos conocernos desde 2 niveles muy diferentes. Un nivel más superficial, que es la personalidad, y un nivel mucho más profundo, que es el espiritual. A la primera forma de conocernos llegamos a través del pensamiento. Yo me miro al espejo y me reconozco. Pues soy mujer, rubia, 1,60 m, y ahí empiezo a analizar y a reflexionar y llego a un conocimiento de mí a través de un pensamiento. Pero la segunda forma de conocernos por identidad no se llega a través del pensamiento, se llega simplemente a través de la comprensión. Mi personalidad es verdad que puede ser observada, pero mi identidad no. Mi identidad es eso de lo que yo soy consciente que soy. No soy esa persona que piensa y se mira en el espejo y dice, uy, cuántas arrugas me están saliendo, o cuántas canas, o cuántos años tengo ya. No, esa no soy yo, sino el que observa precisamente esa que piensa. Mirad, yo desde muy pequeña, es verdad que he sentido una inquietud espiritual por todo esto, ¿no? Y he tenido muy latente una búsqueda. Y recuerdo que tenía pensamientos desde muy niña, pues del tipo, me miraba mis manos y pensaba, si me cortan esta mano, ¿esa mano sigo siendo yo? O también pensaba, ¿quién es esta mano? ¿Esta mano soy yo? ¿O soy yo la que está pensando qué es esta mano?
Yo recuerdo que eran pensamientos que me producían un poco de susto, de miedo, ¿no? Y pensaba, no volví a hablar, cuando era pequeña yo no hablaba de estas cosas con nadie, porque pensaba que solo me pasaban a mí. Hasta que descubrí, gracias a Dios, después de más en la adolescencia, que hay gente que piensa igual que yo. Pero estuve durante mucho tiempo muy callada respecto a este tema, pensando que era un problema mío. La vida es verdad que tiene sus más, sus menos, que a todos los que estamos aquí en esta sala, a todos, pues nos ha podido, bueno, pues confrontar, azotar, hacer sufrir en algún momento, y no nos lo ha puesto fácil, ¿no? Pero si algo he tenido muy claro siempre, es que yo no quería quedarme siendo una víctima. Aprendí a transformar las experiencias en algo bueno para mí y para los míos, para los seres que yo quería, ¿no? Y fui muy consciente rápidamente de que las dificultades que me ponía la vida no eran obstáculos, sino sencillamente escalones que me invitaban a crecer y a buscar dentro de mí recursos. ¿Para qué? Para saber quién era. Es decir, la vida nos brinda la oportunidad, a través de las dificultades, de buscar dentro de nosotros. La solución no está afuera, como intenté durante 40 años, cambiar el mundo y cambiar a las personas pensando que la vida cambiaría, sino estaba dentro. Personalmente, en las dificultades, yo descubrí dentro de mí una serie de herramientas y de recursos que hicieron que, bueno, pues tuviera un sentido diferente la vida, mi existencia y, por supuesto, otra perspectiva, ¿no? Y me quedó muy claro que la vida es como es. Hay gente que le gusta decir la vida es neutra, los hechos que nos pasan son neutros. No, a mí me gusta decir que la vida es tal y como es. Y está claro que la vida pasa, la vivas o no. No lo digo yo, lo decía Séneca. Entonces, quedarnos en la idea reduccionista de que en este mundo unos tienen suerte y otros no, me parece una idea muy reduccionista de vivir la vida. A mí personalmente no me da paz. La vida hay que aceptarla tal y como es, pero esa idea es imposible entenderla si no es desde un lugar más elevado de la mente. Detrás del sufrimiento solamente hay una mente que piensa en términos dualistas, malo, bueno, justo e injusto, premio, castigo. Descubrí que había otra forma de vivir y que no conozco ante el sufrimiento ninguna estrategia mental para superar lo que no se entiende, que no sea abrirse a un misterio. A un misterio que es saber que hay algo en otro nivel mucho más elevado que el de la razón, porque la razón es incapaz de comprender porque el dolor supera los límites, pero hay otro lugar donde sí podemos comprender los eventos que nos duelen. Esa actitud, a mí personalmente, me dio apoyo, me produjo serenidad, me dio la sensación de que iba por buen camino y sobre todo, me permitía vivir. Todos queremos vivir sintiendo paz. Esta sesión se llama Comprender lo que somos para poder vivir en paz, ¿no? Y es lo que queremos, ¿no? De alguna manera. Porque pensar de otra forma, que no sea desde otro lugar, que no sea la mente, produce herida. Claro, mucha gente me dice, Nieves, no, eso que me estás diciendo es resignarse a la vida. Y hay una diferencia entre resignación y aceptación. La resignación abre la herida, hace que la herida supure. Pero la aceptación va curando. Esa es la prueba de que estamos aceptando. Para mí la falta de comprensión no es ignorancia. Y cuando hablo de ignorancia no me refiero a personas que no tengan conocimientos intelectuales.
Conozco personas que intelectualmente no han podido crecer, pero son sabias para reventar, mucho más que muchos eruditos. Pero sí que es verdad que la ignorancia de la que yo hablo es una ignorancia que nos lleva al sufrimiento, a no entender, a no comprender las cosas, ¿no? Y vivir desde ese estado de ignorancia es lo que hace que nos perdamos en la mente, en esa que Teresa de Jesús llamaba la loca de la casa, ¿eh? Y no se refería precisamente a esa mente imaginativa, creativa y útil, sino a la de los discursos interminables de nuestros pensamientos. Esa que empieza desde que nos levantamos, ¿eh? Ese patio de vecinas que tenemos ahí, y no podemos dejar de pensar. Eso está claro, no podemos dejar de pensar. A mí, el día de mi comunión, me produjeron una gran frustración, porque el sacerdote que estaba oficiando la misa nos dijo: niñas, ahora tenéis que dejar la mente en blanco. Y yo no era capaz con 7 años de... Yo decía, ¿y eso cómo se hace? Yo no era capaz. Cuanto más quería dejar la mente en blanco, más pensaba. No sé si va a pasar alguna vez. Por tanto, vamos a dejar una cosa clara, que la mente no se puede dejar en blanco. Podemos gestionar nuestros pensamientos, aprender a gestionar nuestros pensamientos. Los maestros budistas dicen que los pensamientos tienen que pasar por nuestra mente como las nubes en un día de nublado, ¿no? Hay que dejarlos que se vayan, hay que dejarlos que pasen, ¿no? Cuando nos identificamos con nuestros pensamientos, no sé si lo habéis visto, pero la vida es como una montaña rusa. ¿Por qué? Pues porque, bueno, estoy a merced de mi estado de ánimo, que depende mucho de mis pensamientos. Si las cosas me van bien, estoy de subidón. Si las cosas me van mal, me frustran, me hundo. Y así pasamos la vida, subiendo y bajando, y no buscamos una estabilidad, vivimos en altibajos, ¿no? Cuando vivimos desde la mente siempre se repite el mismo patrón. Fijaros, hacer ese ejercicio de introspección, cuando algo no sale como yo quiero, ¿qué hago? Lo primero, lo niego. Lo primero porque a nadie nos apetece sufrir. Pero aquí, en este mundo, todos vamos a sufrir. Entonces, lo primero que yo hago es negarlo. No me puede estar pasando esto. No se ha podido morir esta persona, no me han podido echar el trabajo, no he podido entrar en crisis económica. No, me niego. La segunda es la resistencia. Y esa resistencia a lo que me está pasando es lo que me hace buscar una salida y buscar una respuesta, una solución. Claro, como no encuentro ninguna respuesta, ¿qué me pasa? Que entro en estado de ira, me frustro, entro en ponerme rabiosa, en hablar mal, en maldecir todo, ¿no? Y empiezo a echar la culpa afuera. La culpa es de mi jefe, la culpa es de mi marido, de mi mujer, o de la empresa, o en algunos de los casos hasta de Dios es la culpa, ¿no? Y claro, así vamos andando, hasta que caemos en caída libre, en el hondo pozo de la depresión. En esa desesperanza en la que ya pues perdemos la capacidad de ver y de comprender. Comprender es ver. Y cuando hay falta de comprensión, caemos en la ignorancia. Caemos en una ignorancia de la mente reducida, esa loca de la casa, que es una fábrica de preocupaciones. Si es que la mente, si no la sabemos gestionar, es una fábrica de preocupaciones. Insisto, la ignorancia, y me refiero a la ignorancia de no saber quién soy. Esta es la tragedia número 1 del ser humano, no otra. ¿Por qué? Porque desde la ignorancia nace el daño que nos hacemos a nosotros y a los demás. Desde la ignorancia nace el sufrimiento. Y me gustaría aclarar que sufrir no es lo mismo que sentir dolor. Todos lo sabéis, somos seres pensantes, sintientes, y si nos cortan un dedito,
pues nos va a doler. Y si nos hablan mal y nos insultan y nos dicen algo que nos sienta mal como seres sintientes, nuestra mente va a empezar a hacer interpretaciones, va a empezar a victimizarse, y qué he hecho yo para merecer esto, con lo bien que me he portado yo con mi amiga y me ha traicionado, y toda la entrega a esta empresa después de 20 años y me han echado. Acabamos buscando siempre culpables. Y eso es el sufrimiento. Y sufriremos mientras no acabemos de entender quiénes somos realmente. Porque para poder entender lo que está ocurriendo fuera, lo primero que tengo que hacer es entender lo que está ocurriendo dentro. Por tanto, tenemos que ser conscientes, muy conscientes, de que nos han educado a pensar y actuar. ¿Y eso qué consecuencias tiene eso? Pues un exceso de intervencionismo y un exceso de control. Eso, a los que somos padres, sabemos que nos ha ocurrido muchas veces, toda esa cantidad de veces que queremos quitar las piedras del camino de nuestros hijos, ¿no? Y lo único que conseguimos es complicar la vida, aunque nos pensamos que la estamos arreglando. El entender el entender está basado en la reflexión o en el análisis y la reflexión. Analizo y pienso y actúo. Y si no encuentro la solución, sufro. Fijaros, basta con comprobar que es el patrón de comportamiento del 90% de los problemas. Si a nosotros se nos rompe una tubería en casa y empieza a salir agua por todos lados, por botones, ¿qué hago? Pensar, voy a cortar el agua porque se me va a inundar la casa. ¿Vale? La casa se va a llenar de agua. Después actúo, busco dentro de mi contacto un fontanero, si puede ser recomendado por alguna persona, mejor todavía, ya me voy aliviando. Actúo. El fontanero viene a las 4 de la tarde a mi casa, trabaja 10 minutos, me presenta la factura y se va. Fin del problema. Ya descanso, ya no hay problema, mi mente se calma. ¡Ay, qué a gusto me he quedado! ¿Vale? Sin embargo, si el problema es más profundo, ¿qué fontanero nos devuelve a un ser querido que se haya ido para el otro mundo? Por mucho que piense, por mucho que actúe, nadie nos devuelve ese ser querido que se va. ¿Ahora qué? No tengo solución. ¿Qué me queda? Sufrimiento, tristeza, dolor, rabia, ansiedad, insomnio, vacío. Entonces, cuando tenemos que darle a ese piloto y activar las capacidades superiores de la conciencia, entre ellas la comprensión, la aceptación. Pero claro, estamos obsesionados en pensar y buscar soluciones. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Claro, cuando se nos muere alguien, por mucho que hagamos, no buscamos solución. Entonces, sí que es verdad que no quiero decir con esto que no tengamos que hacer nada cuando nos ocurren las cosas, no podemos cruzarnos de brazos, tenemos que hacer mucho, todo lo que está en nuestras manos, en nuestra responsabilidad. Y a partir de ahí, pues, la vida irá actuando de la manera más adecuada, ¿no? Simplemente hay que tomar presenciación de lo que nos está ocurriendo. Nos ocurren las cosas y enseguida entramos en acción, cuando en realidad lo que tenemos que es pararnos y observar. Y eso es lo que le llaman hoy en día fluir con la vida. Eso es soltar. Y yo sé que eso es un paso grande que hay que dar y que no se hace de hoy para mañana, sino que se hace a través de un entrenamiento, de un trabajo. Yo digo entrenar, ir al gimnasio del alma, ¿no? Lo mismo que queremos un cuerpo 10 en un gimnasio, pues si queremos tener un alma 10, vamos a entrenarla. Entender es pensar y actuar. ¿Pero qué es pensar? ¿Qué es pensar? Pensar es actuar desde la información que otros, desde su más puro amor, en el caso de nuestros padres, profesores, amigos, nos han ido dando. Los libros, las charlas e información
que nos ayuda después a pensar. ¿Qué pasa? Que si tengo un problema, voy a buscar en ese abanico de información que he ido recibiendo, sin darme cuenta que no me están ofreciendo nada nuevo. Me están dando instrucciones, me están dando indicaciones. Si me dicen que lo peor que a una pareja, que lo peor que le puede pasar es el divorcio, si me toca vivir esa experiencia, lo voy a vivir como algo muy trágico, porque me han dicho que es lo peor. Si me dicen que la muerte es el final, cada vez que se me muera un ser querido, lo viviré horrible. Comprender no es pensar, sino observar. Yo sé que cuesta muchísimo entrar en calma, ¿no? Y desde ahí actuar, ¿no? Actuar sin querer que las cosas sean como yo quiero que sean, sino dejando que las cosas sean tal y como son. Eso es conectar con lo más profundo de nuestro ser. Conectar no es pensar, es comprender. Una persona sabia es la que vive en conexión con su ser. No es la que sabe mucho y tiene muchos doctorados y muchas carreras. Es la que sabe conectar con su ser. Esa es una persona sabia. La mente nos va a decir cómo deben de ser las cosas para que yo no sufra. Siempre nos va a estar diciendo, sí. Pero la conciencia no nos va a decir nada. Nada. Solo nos va a invitar a tomar presencia de lo que nos toque vivir. Hablando de la Santa Teresa de Jesús, el ruido de la mente nos desgasta. Y decía, y lo comparaba la Santa, con refiriéndose a ese desgastante diálogo interior que tenemos con las tarabillas de los molinos. No sé si sabéis lo que es la taravilla de un molino. Es una piececita de madera que suena clon, 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 que lo único que está es para avisar que está en funcionamiento el molino. Y sugiere la Santa que dejemos hablar a la mente, que no la interrumpamos, pero que no le prestemos atención. Yo cuando leí esto me hizo plantearme cómo era mi relación con esa loca imaginaria de la mente. Y yo me di cuenta que convivía con ella desde que tenía uso de razón y que además había estado ahí desde que era muy pequeña contándome las cosas, todo lo que le preocupaba, todo lo que era motivo de estar inquieta, y no me dejaba hablar. Pero ya, no paraba de hablar. Y llegué a la conclusión de que tenía que aprender a vivir con ella, porque no podía arrancármela, a pesar de que me estaba volviendo loca. Y tomé conciencia de que la mente es una herramienta muy útil para una serie de cosas, para arreglar la tubería y llamar al fontanero. Está muy bien la mente, para solucionar problemas de matemáticas, para solucionar muchos problemas. La mente es muy buena. Pensemos holísticamente que nuestro ser es perfecto y la mente es parte de nuestro ser. Por eso no la podemos rechazar. La mayor parte de mi vida me he pasado identificándome con ella. Y soy consciente que era lo que me confundía y lo que me estaba haciendo sufrir. Lo que me impedía entrar en ese estado de paz interior. Y decidí dejar de estar a sus órdenes. Y de que dirigiera mi vida. Y yo os invito aquí a que experimentéis eso, ¿no? ¿Qué os pasa a vosotros cuando la vida no sale como queréis vosotros? Si se repite ese patrón del que hemos hablado, que no aceptamos y perdemos la paz, el sufrimiento, señores, está servido. El camino de la comprensión es evolutivo y uno más deprisa y otros van más despacio. Aunque cuando uno va evolucionando quiere que sus seres queridos evolucionen al ritmo que ellos. Pero eso es imposible. Yo siempre digo que nací 2 veces. El día en que mi madre me trajo al mundo y el día en que comprendí quién era. La culpa es la enfermedad del pasado.
El miedo es la enfermedad del futuro. Y vivimos atormentados por lo que hicimos y preocupados por lo que pasará, sin darnos cuenta que el único problema que tenemos en el futuro es nuestra manera de pensar en el presente. Hoy, aquí y ahora. El arrepentimiento es luchar contra la vida y la vida es la que es. ¿Cuántas veces nos pasamos? Ay, si yo hubiera hecho más por mi relación, si mis hijos volvieran a ser pequeños, no volvería a hacer esto, ¿no? Y Elizabeth Kubler-Ross, no sé si la conocéis, si no la conocéis, de verdad que os invito a que leáis algo de ella. Por ejemplo, La muerte es un amanecer. Es una tanatóloga, o era porque ya murió, que acompañó a morir a miles y miles y miles de personas. Y decía que todos esos moribundos que tienen mucho que enseñarnos del valor de la vida, una persona que está en las puertas de la muerte, decían que tenían un común denominador y que todos coincidían en un mismo pensamiento. Decían, todas las personas que estaban a punto de morir, ¿por qué no me atreví más? ¿Por qué no perdoné más? Es muy triste esperar al día en que nos muramos para decir, ¡ay, podía haber hecho!, ¿no? ¿Por qué no le perdoné a esta persona? ¿El perdón es el acto o es uno de los actos de amor más grandes que hay? No pasa nada, se pide perdón y no pasa nada. Yo estoy totalmente convencida de que la vida tiene mucho interés de que comprendamos. Totalmente convencida. Voy a mirarla ahora. ¿Y qué quiere que comprendamos la vida? Pues lo que somos. ¿Y cómo quiere que comprendamos la vida, que es lo que somos? Con nuestra experiencia, de una forma viva. No quiere que aprendamos estudiando, escuchando charlas, leyendo, viendo vídeos. Quiere que aprendamos con nuestra propia experiencia, de nuestra propia experiencia. La pregunta no es por qué, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué me está haciendo a mí la vida esto? ¿Qué quiere que comprenda la vida detrás de esto que me está ocurriendo, que es horrible? La mente muy pilla siempre va a tener recursos para decirnos, no sueltes, que hay otra solución, vente por aquí. Y en algunas veces me he encontrado con personas que efectivamente me dicen, Nieves, pero ¿cómo la vida va a querer que se muera un hijo para que yo comprenda lo que es la vida? Y yo le digo, mira, tienes toda la razón. Sin comprensión es imposible entender ese comentario. Pero también sé que si sigo pensando así, no voy a dejar de sufrir nunca. Será imposible entonces comprender cosas como nos dice Elizabeth Kubler-Ross. Cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer en la Tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo que aprisiona nuestra alma, al igual que el capullo de seda encierra a la futura mariposa. Llegado el momento, podemos marcharnos y vernos libres del dolor, de los temores, de las preocupaciones, libres como una bellísima mariposa. No podemos limitar nuestra vida al plano emocional y mental. Tenemos que desarrollar una dimensión espiritual, una dimensión que es antropológica e innata del ser humano. Es decir, si no desarrollamos la parte espiritual, nos mutilan. Como esas chinitas que le ponen los pies vendados para romperle los huesos y no le crecen. Mientras no comprendamos nuestra identidad más profunda, la crisis va a ser una constante en nuestra vida. Es decir, hay que comprender sí o sí. A mí no me ayuda a ver gente que muere con 90 años y que rascan un poco en su vida y te das cuenta que murieron con 15, con 30, con 40, con 60, porque la vida les confrontó y no supieron gestionar su dolor. Todas las tradiciones sapienciales nos invitan a abrirnos
a ese autoconocimiento. Todas las religiones, las filosofías, el único objetivo por los que han nacido ha sido para resolver la gran pregunta: ¿quién soy yo? Claro, vemos casos como Master Eckhart, decía: mi fondo y el fondo de Dios es el mismo fondo. Quiere decir que no puede haber dos realidades. Si conozco quién soy yo, conoceré el universo y conoceré a los dioses. Jesús de Nazaret, el que dice que conoce todo pero no se conoce a sí mismo, no conoce nada. Nos da pista de que la comprensión empieza por el propio autoconocimiento. Kant: el autoconocimiento es el principio de toda la sabiduría. Tenemos que conocernos no mentalmente, sino en profundidad. Tenemos que tener muy claro que hay una mente que piensa. Sí, hay una mente que piensa y es importante que piense, si no el mundo sería una locura. Pero tenemos que ver que hay un yo observador que observa esa mente. Seguramente que conocéis a Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, que dice: tú no eres la voz que habla en tu cabeza, sino que tú eres eso que la escucha hablar. Y ese es el drama de los seres humanos, que nos identificamos precisamente con la voz que nos habla, no con la que escucha, que es lo que somos. Nosotros somos la voz, el que escucha la voz que habla en mi cabeza. Claro, tenemos que hacernos alguna vez en la vida la pregunta: ¿y qué es esa voz que habla en mi cabeza? Y pensar que no estamos locos como yo pensaba cuando era pequeña. Que eso es una pregunta que todo el mundo se hace. Yo os invito a buscar, o mejor dicho, os invito a no buscar nada. Os invito a que viváis la experiencia del silencio. Krishnamurti decía: solo una mente en silencio puede ver la verdad, no una mente que se esfuerza por verla. Si os dais cuenta, cuando la mente se aquieta, cuando la mente se calla, solo queda silencio. Y yo sé que ese silencio al principio resulta incómodo, porque llegan los fantasmas del pasado, los del futuro, nos ponen inquietos. Incluso hay personas que piensan: ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo el tiempo. Venga, voy a poner a hacer otra cosa, esto es de locos, ¿no? Cuando la mente se calla, conectamos con lo más profundo que hay en nuestro ser. Y eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Lo que queda cuando nos callamos, cuando no pensamos. Y cuando estás en ese estado de silencio y de aquietamiento, te das cuenta que no te hace falta nada. Nada. Pero que en el mismo instante en el que la mente empieza otra vez a funcionar, nos hace falta muchas cosas. Una casa más grande, un trabajo mejor pagado, un marido más guapo, no sé, muchas cosas, ¿no? Aunque hayamos llegado a la comprensión de lo que somos, no podemos quedarnos en el espíritu. Y ya estoy acabando. No podemos quedarnos en el espíritu, tenemos que cuidar pues ese cuerpo, esa mente, nuestro entorno, nuestro planeta, la política, pero ya desde la comprensión. Entonces ya cambia todo, ¿no? Desde el plano mental no vamos a olvidar nunca que somos un personaje, que tiene una personalidad, pero ese no soy yo. Yo, o mi yo más profundo, es conciencia, es Dios, es alma. Llámalo como quieras, a mí no me importa. Llámalo nada si quieres. Cuando somos conscientes de esta diferencia, hay un antes y un después, y se experimenta esa paz interior, que es el objetivo que tenía esta charla, ¿no? Cómo llegar a la paz interior conociéndonos, ¿no? Es una paz que sabe convivir con un plano mental y con un plano emocional, sensible, porque estamos en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sé vivir en paz, me toque lo que me toque. El mar puede estar con olas de 5 metros,
pero en el fondo hay calma. Es decir, yo un día me puedo levantar pues, un poco baja de energía, pues porque tengo resfriado, o porque tengo un problema en el trabajo, o cualquier cosa, ¿no? Pero eso no puede hacer que me quite la paz. Entonces, eso es lo único, el único camino para conseguir que mi paz sea imperturbable es no identificarme con el ego. El ego, sabéis que tiene unas expectativas, y cuando esas expectativas no se cumplen, el ego se encarga de convencernos de cómo tienen que ser las cosas para que yo me encuentre bien. Por encima de ese ego, yo siempre digo, por terminar más positivamente y no con el ego que me gusta menos, aunque el ego también hay que cuidarlo y psicológicamente tiene que estar sano. Tenemos que aprender a trascender el ego, no a quitárnoslo, porque el ego tiene su función. Pero por encima de ese ego hay una dimensión trascendente, inmanente, que no es una trascendencia que esté en un lugar donde yo tenga que hacer obras buenas para que me quiera. No, es una trascendencia que está en todo y en todos, desde siempre y para siempre. Es una inmanencia, como explicaba Giordano Bruno o Spinoza, inmanente y trascendente. Es esa chispa divina con la que tenemos que conectar. Buda, Krishna, Jesús, Dios, la nada, el absoluto, inteligencia, energía potente, como quiera. Pero cuando conectamos con lo que somos, nos damos cuenta de que no soy un yo separado de un tú, sino que somos uno conectado en un todo. Y entonces, desde Oriente y Occidente nos han hablado esto. No es que yo me lo esté inventando o que haya pensado esto cuando era pequeñita. Desde las tradiciones místicas de todas las religiones y maestros espirituales coinciden en esta conexión, en esta experiencia con una dimensión espiritual, una experiencia que es antropológica y que trasciende nuestra dimensión psicológica. Es trascendencia. Buda, Jesús, Rumi, Master Eckhart, Ramana Maharishi, ingentes nombres. No quiero decir que todos tengamos que ver todo como lo veo yo, porque si hemos empezado esta charla con un mar de agua, que somos gotas dentro de un mar de agua, sí que es verdad que somos gotas, cada una diferente. Eso es lo que nos hace especiales a cada ser humano, nuestra singularidad. Fijaros que de 8.000 millones de personas que habita el planeta, no hay dos exactamente iguales. Pero cada uno va a su ritmo y nuestra conciencia evoluciona a través de la cooperación, de la relación, porque al relacionarnos se nos brinda la oportunidad de conocer la ley que rige el universo, la más importante, la ley del amor, que es la que rige todo. Y aunque nos movemos en un individualismo narcisista totalmente, en el que yo me conmigo, tú cuídate que yo me cuido, creo que cuando hablamos de lo que somos, de lo más profundo que somos cada uno, nuestra identidad es la misma. Y entonces me veo en ti. Y por terminar, pues, ¿cómo nos damos cuenta que hemos comprendido, ¿no? Porque claro, dices, vale, muy bien, esto, la teoría está muy bien, pero hemos dicho que comprender es no hacer nada, precisamente, ¿no? Y yo veo que cuando uno comprende, se da cuenta de que no existen los problemas, existen los procesos, procesos que empiezan y procesos que acaban. No sé, un divorcio empieza y un divorcio acaba. Me echan de un trabajo, pues ese duelo, ese proceso hasta que cambie, ese es un proceso que empieza y acaba. Estamos alegres, sin ningún porqué, porque es nuestra naturaleza es ser seres alegres, felices, plenos. Se vive sin miedo, con una confianza de que nada malo puede pasar, ¿no?
Y se llega pues eso, a esa paz imperturbable que es inseparable de nuestro ser. Y empezamos a reconocer cualidades pues como la aceptación, la gratitud, la compasión, la misericordia, el perdón, que son cualidades que que no proceden de la mente pensante y dualista, sino proceden precisamente del fondo de lo que somos realmente. Entonces empezamos a hacer las cosas no por amor. Empezamos a hacer las cosas porque somos amor. Empezamos a ver que somos aceptación, que somos gratitud, que somos perdón. Y termino con una frase de un poeta místico sufí, Hafiz, que dice: queridos míos, si tratáis de entender el milagro del amor empleando la razón, mucho me temo que jamás le encontraréis sentido.